La mayoría de la gente cree que la diversificación es la clave de la seguridad financiera. Yo aprendí, después de estar al borde de la quiebra, que es precisamente la razón por la que sus carteras son tan increíblemente frágiles. Durante más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, he visto este patrón repetirse con una claridad dolorosa. La burbuja de las .com en el 2000, la crisis financiera global de 2008, las crisis de deuda soberana, la pandemia. En cada evento, la misma lección se manifestaba. Lo que la gente llama diversificación es, en realidad, una ilusión. El problema central es que confunden tener muchos activos con tener un equilibrio real. La mayoría piensa que poseer una mezcla de acciones, bonos, algo de sector inmobiliario y quizás un poco de oro es suficiente. La realidad es que, sin saberlo, han apostado todo su capital a un único futuro económico, uno donde el crecimiento es estable y la inflación se mantiene baja. No se dan cuenta de que todos esos activos, bajo la superficie, están impulsados por el mismo motor económico. Cuando ese motor se gripa, como inevitablemente ocurre en los ciclos, todo su patrimonio se desploma a la vez. No es sobre la cantidad de activos que tienes, es sobre el equilibrio de las fuerzas económicas que los mueven. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran es esta comprensión fundamental. La economía funciona como una máquina. Es un sistema complejo, pero no incomprensible. Opera a través de ciclos como engranajes que giran impulsados por la productividad, el ciclo de deuda a corto plazo y el ciclo de deuda a largo plazo. Hay cuatro estaciones económicas que tu cartera debe ser capaz de soportar. Un crecimiento mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, una inflación mayor de lo esperado y una inflación menor de lo esperado. La cartera tradicional de 60% acciones y 40% bonos solo prospera realmente en una de esas estaciones. Es como construir un barco diseñado solo para navegar con el viento a favor, y se sorprende cuando se hunde en la primera tormenta. A principios de los años 80 yo estaba convencido de que se avecinaba una depresión económica. Estaba seguro de mi análisis. Aposté todo a esa visión. Y me equivoqué. De forma catastrófica. Casi lo pierdo todo. No solo el dinero de mis clientes, sino mi propia empresa. Fue la experiencia más dolorosa y humillante de mi carrera, y también la más valiosa. Me enseñó un principio fundamental. Puedes tener la razón sobre cómo funciona la máquina, pero nunca podrás predecir con certeza cuándo girarán los engranajes. El universo no te permite tener la certeza del futuro y altos rendimientos. No puedes tener ambas cosas. De las cenizas de ese fracaso nació mi obsesión por encontrar un sistema que no dependiera de mis predicciones. Una forma de estructurar una cartera que funcionara bien, que fuera robusta, sin importar en qué estación económica nos encontráramos. Pasé años estudiando los patrones históricos, analizando datos de cientos de años, buscando activos que se comportaran de manera opuesta en diferentes entornos. Y lo que descubrí fue tan simple y tan profundo que lo llamé el santo grial de la inversión. Descubrí que al combinar entre 15 y 20 activos diferentes, que no estuvieran correlacionados entre sí, podía construir una cartera que reducía el riesgo en cerca de un 80% sin sacrificar los retornos esperados. Esto puede sonar a magia, pero es pura matemática y una comprensión profunda de cómo los activos responden a los cambios en el crecimiento y la inflación. No se trata de encontrar la próxima acción de Tesla o Amazon. Se trata de construir un sistema equilibrado, una máquina de inversión para cualquier clima. En los próximos minutos voy a desvelarte los principios detrás de este sistema. Te enseñaré a pensar en tu cartera no como una colección de apuestas, sino como un motor perfectamente equilibrado, diseñado para avanzar de forma segura y constante a través de cualquier terreno económico. Entender estos principios es el primer paso para construir una verdadera seguridad financiera. Si estás listo para dejar de apostar y empezar a construir, quédate conmigo. Y si quieres profundizar en más principios como este, considera suscribirte para no perderte las lecciones que he tardado toda una vida en aprender. Para entender cómo construir una máquina financiera que funcione en cualquier clima, primero debemos desmontar y comprender la máquina más grande que la impulsa, la economía. La mayoría de la gente ve la economía como algo caótico, impredecible, casi místico. La realidad es que es un sistema lógico, impulsado por transacciones y gobernado por unos pocos principios fundamentales. En mis 50 años de experiencia, he visto que todos los grandes movimientos del mercado, todas las burbujas y todas las crisis son el resultado de la interacción de cuatro fuerzas, cuatro estaciones económicas. Tu cartera debe estar diseñada para prosperar, o al menos sobrevivir en cada una de ellas.
Estas cuatro estaciones son un crecimiento económico mayor de lo esperado, un crecimiento económico menor de lo esperado, una inflación mayor de la esperada y una inflación menor de la esperada. Cada activo que posees reacciona de manera diferente a cada uno de estos entornos. Las acciones, por ejemplo, adoran un crecimiento fuerte y una inflación moderada. Es soberano, pero se marchitan en una recesión cuando el crecimiento se contrae. Los bonos del gobierno a largo plazo son lo opuesto. Prosperan cuando el crecimiento y la inflación caen, en el invierno económico, porque el Banco Central baja los tipos de interés para estimular la economía. El oro y las materias primas, por otro lado, se comportan bien durante periodos de alta inflación, cuando el valor del dinero en efectivo se erosiona. El problema de la cartera tradicional 60-40, 60% en acciones y 40 en bonos, es que está construida casi exclusivamente para una sola estación, un entorno de crecimiento estable y inflación decreciente, lo que hemos vivido durante gran parte de los últimos 40 años. La gente se acostumbró a este clima y construyó barcos para mares en calma, pero los ciclos cambian. En los años 70 tuvimos una década de esta inflación, bajo crecimiento y alta inflación. Las acciones se estancaron y los bonos se desplomaron. La cartera 60-40 fue un desastre. En 2008 tuvimos un colapso del crecimiento. Las acciones se hundieron más de un 50%. Los bonos ayudaron, pero no lo suficiente para evitar un dolor masivo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que entienden que no se puede predecir el clima. La mayoría de los inversores intentan ser meteorólogos. Leen las noticias, escuchan a los gurús y tratan de adivinar si lloverá mañana. Es un juego perdido. No es sobre predecir el futuro, es sobre equilibrar las fuerzas. Piense en su cartera como un sistema de ingeniería. Si construyes un avión con un solo motor, estás apostando a que ese motor nunca fallará. La verdadera seguridad proviene de tener múltiples motores que funcionen de forma independiente. Puedes tener un motor que te impulse hacia arriba y otro que te estabilice en las turbulencias. La mayoría piensa que las acciones y los bonos son motores opuestos. La realidad es que, a menudo, están conectados al mismo sistema de combustible. En una crisis de deuda severa como la de 1929 o 2008, la correlación entre casi todos los activos financieros tiende a uno. Todo cae a la vez porque la gente necesita vender lo que sea para conseguir efectivo. Es un error fundamental creer que la diversificación consiste simplemente en comprar diferentes nombres de activos. La verdadera diversificación consiste en equilibrar tu exposición a estos cuatro entornos económicos. Se trata de poseer activos que se beneficien cuando la inflación suba y activos que se beneficien cuando la inflación baje. Activos que prosperen cuando el crecimiento se acelere y activos que te protejan cuando el crecimiento se detenga. Este es el primer principio, la base de todo lo demás. No intentes predecir, prepárate. Construye una cartera para todas las estaciones, no solo para tu estación favorita. El descubrimiento que cambió mi vida y el destino de Bridgewater no fue una fórmula mágica, sino una simple verdad matemática. El santo grial de la inversión se reduce a esto. Si encuentras entre 15 y 20 flujos de retorno buenos y no correlacionados entre sí, y los combinas en una cartera equilibrada, puedes reducir drásticamente tu riesgo sin reducir tu retorno esperado. Permíteme desglosar esto, porque es el concepto más importante en toda la inversión. Cuando digo no correlacionados, no me refiero a tener acciones de Coca-Cola y de Pepsi. No me refiero a tener acciones de Estados Unidos y acciones de Europa. Todas ellas, en gran medida, beben de la misma fuente, el crecimiento económico global. Cuando la máquina económica global se ralentiza, la mayoría de las acciones sufren juntas. La verdadera no correlación significa poseer activos que respondan a diferentes motores económicos. El oro, por ejemplo, tiene una correlación cercana a cero con las acciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque las acciones prosperan con la confianza y el crecimiento, mientras que el oro prospera con el miedo y la incertidumbre. Son impulsados por emociones y condiciones económicas opuestas. Lo mismo ocurre con las materias primas frente a los bonos. Un auge de las materias primas suele estar impulsado por un crecimiento global fuerte y una inflación creciente. El veneno para los bonos a largo plazo. Son fuerzas opuestas. La mayoría de los inversores concentran todo su riesgo en una sola idea, que el futuro será bueno y el crecimiento continuará. Es una apuesta optimista, pero es una apuesta única y frágil. Piensa en tu cartera como un sistema. Un sistema con un único punto de fallo es inherentemente inestable. Lo que el Santo Grial te permite hacer es construir un sistema robusto, con redundancias. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que lo inesperado siempre ocurre. La pregunta no es si habrá una crisis,
sino cuándo y de qué tipo. La belleza de combinar activos no correlacionados es matemática pura. La volatilidad, que es la medida estándar del riesgo, no se promedia al combinar activos. Se reduce de forma exponencial si no están correlacionados. Si tienes un activo con un retorno esperado del 10% y un riesgo del 10%, y le añades otro activo completamente diferente, con el mismo retorno y riesgo, pero que no se mueve al unísono con el primero, el retorno de tu cartera seguirá siendo del 10%, pero tu riesgo caerá a cerca del 7%. Si añades un tercero, tu riesgo cae aún más. Al llegar a 15 o 20, has eliminado la mayor parte del riesgo específico de cada activo, quedándote solo con el movimiento general del mercado, pero de una manera mucho más suave. Puedes tener un alto retorno o una alta seguridad, pero no ambos en un solo activo. El universo no lo permite. Sin embargo, te permite combinar activos para lograr ambas cosas a nivel de cartera. Esto es lo más cercano a un almuerzo gratis que encontrarás en los mercados financieros. No es sobre encontrar la aguja en el pajar, es sobre comprar todo el pajar de una manera inteligente y equilibrada. La gente se obsesiona con elegir al ganador. Pasan incontables horas tratando de decidir si Apple superará a Google. Es una distracción. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para gestionar el riesgo, no para predecir los beneficios. La construcción de la cartera es infinitamente más importante que la selección de activos individuales. Esta es la razón por la que el inversor medio obtiene resultados tan pobres. Se deja llevar por las narrativas. Compra alto por euforia y vende bajo por pánico, en lugar de centrarse en la arquitectura de su sistema de inversión. Ahora, traduzcamos estos principios a una estructura concreta. ¿Cómo se ve una máquina de inversión para cualquier clima en la práctica? A lo largo de los años, hemos perfeccionado una asignación de activos que busca equilibrar la cartera a través de las 4 estaciones económicas. No es una recomendación, sino una ilustración del principio de equilibrio. La asignación es aproximadamente la siguiente: un 30% en acciones, un 40% en bonos del gobierno a largo plazo, un 15% en bonos del gobierno a plazo intermedio, un 5% en oro y un 5% en una cesta diversificada de materias primas. A primera vista la gente se sorprende. ¿Solo un 30% en acciones? ¿Y un 55% en bonos? Eso parece demasiado conservador. La mayoría piensa en el riesgo en términos de capital. La realidad es que debes pensar en el riesgo en términos de volatilidad. Las acciones son, en promedio, unas 3 veces más volátiles que los bonos a largo plazo. Por lo tanto, un 30% de capital en acciones contribuye con una cantidad de riesgo similar a un 70% de capital en bonos. Esta cartera, aunque parezca extraña, está en realidad mucho más equilibrada en términos de riesgo. Cada componente tiene un propósito. El 30% en acciones está ahí para capturar los periodos de alto crecimiento. El 55% en bonos del gobierno, divididos entre largo y medio plazo, está ahí para protegernos en periodos de bajo crecimiento o deflación, como vimos en 2008 o en la Gran Depresión de 1929, cuando los bonos fueron el único activo que subió de valor. El 5% en oro nos protege de la devaluación de la moneda y de la alta inflación en tiempos de incertidumbre, como en la década de 1970. Y el 5% en materias primas prospera durante los auges inflacionarios, cuando la demanda global es fuerte. Los ciclos funcionan como engranajes. Cuando el engranaje del crecimiento se acelera, las acciones giran. Cuando se frena, los bonos toman el relevo. Cuando el engranaje de la inflación se calienta, el oro y las materias primas entran en juego. El objetivo no es que todos los engranajes giren rápido al mismo tiempo, sino que el movimiento combinado sea constante y hacia adelante. Esta estructura aborda el mayor enemigo del inversor, su propia psicología. En 50 años de mercado, vi este patrón repetirse una y otra vez. Los mayores destructores de riqueza no son las malas decisiones técnicas, sino las reacciones emocionales a la volatilidad. Una cartera tradicional 60-40 puede caer un 30% o más en una crisis. ¿Cuánta gente conoces que pueda ver un tercio de sus ahorros de toda la vida desaparecer sin entrar en pánico y vender en el peor momento posible? Muy pocas. La cartera All Weather, por su diseño equilibrado, históricamente ha tenido caídas mucho más suaves. Su objetivo es proporcionar un viaje más tranquilo. Y un viaje tranquilo te permite permanecer invertido. No es sobre la ganancia espectacular. Es sobre el poder del interés compuesto sin interrupciones catastróficas. La mayoría busca la emoción de la victoria rápida.
La realidad es que la creación de riqueza a largo plazo es un proceso sistemático y, francamente, aburrido. Se trata de construir una máquina robusta y dejar que funcione a través de los ciclos, reequilibrando periódicamente para mantener el equilibrio. Requiere disciplina y una profunda humildad, la aceptación de que no sabes lo que el futuro depara. Y por eso debes prepararte para cualquier cosa. La clave para aplicar estos principios no reside en una complejidad abrumadora, sino en una disciplina sistemática. La primera estrategia, y quizás la más fundamental para mantener la integridad de tu máquina de inversión, es el reequilibrio. El reequilibrio es el proceso mecánico de vender periódicamente los activos que han funcionado bien y han crecido por encima de su ponderación objetivo, y usar ese dinero para comprar los activos que han tenido un rendimiento inferior. La mayoría de la gente piensa que debes dejar correr a tus ganadores. La realidad es que dejar que un ganador corra sin control desequilibra toda tu estructura. Es como si en un coche de 4 ruedas, una de ellas empezara a crecer desproporcionadamente. Al principio parece que avanzas más rápido, pero es solo cuestión de tiempo que el vehículo entero pierda el control y se estrelle. En mis 50 años de mercado, he visto que la psicología humana es profundamente contraria a esta lógica. Es increíblemente difícil vender lo que todo el mundo ama y comprar lo que todo el mundo odia. Pero esa es precisamente la fuente de la robustez. Imagina la burbuja de las .com a finales de los 90. Las acciones tecnológicas se disparaban. Una cartera 60-40 tradicional, sin reequilibrio, podría haberse convertido fácilmente en una cartera 75-25, con una exposición al riesgo masiva y concentrada en un sector sobrevalorado. Cuando la burbuja estalló en el año 2000, esas carteras se evaporaron. El Nasdaq cayó casi un 80%. Un inversor que hubiera reequilibrado, digamos, anualmente, se habría visto forzado a vender acciones tecnológicas en 1998 y 1999, cuando estaban en la cima de la euforia, y comprar bonos y otros activos que estaban baratos y olvidados. No es sobre predecir el techo del mercado, es sobre mantener el equilibrio del sistema. La implementación es simple. Establece un calendario, ya sea trimestral o anual, y en esa fecha, sin importar lo que digan las noticias o cómo te sientas, ajustas tu cartera a sus porcentajes originales. Este acto mecánico te protege de tus peores enemigos, la euforia y el pánico. Te convierte de un participante emocional en un operador de sistemas. La segunda estrategia es comprender la diferencia entre la asignación de capital y la asignación de riesgo. Un concepto que llamamos paridad de riesgo. Es el corazón de la cartera All Weather. La cartera 60-40 tradicional asigna el 60% del capital a acciones, pero debido a que las acciones son mucho más volátiles que los bonos, en realidad está asignando más del 90% de su riesgo a las acciones. Es una apuesta masiva y no diversificada a que la estación económica de crecimiento al alza persistirá. La paridad de riesgo, en cambio, equilibra la contribución al riesgo de cada clase de activo. Buscamos que el riesgo proveniente de la cesta de activos de crecimiento al alza sea aproximadamente igual al riesgo de la cesta de crecimiento a la baja. Y lo mismo para la inflación. Por eso la cartera All Weather tiene una asignación tan grande a los bonos del tesoro a largo plazo. No es porque creamos que van a ofrecer rendimientos espectaculares, sino porque su volatilidad es mucho menor que la de las acciones, y su comportamiento es opuesto en una crisis deflacionaria. Para que su poder estabilizador, su motor de protección, sea igual de potente que el motor de crecimiento de las acciones, necesitas una asignación de capital mucho mayor. Durante la crisis de 2008, este principio demostró su valor de forma brutal. Mientras el S&P 500 se desplomaba más de un 50% desde su pico, los bonos del tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. El oro también actuó como un refugio seguro. La cartera All Weather tuvo una caída muy leve en comparación con la carnicería que sufrieron las carteras tradicionales. No es magia, es ingeniería. Los diferentes motores se activaron como estaba previsto, compensándose entre sí. El error que comete la mayoría es mirar los componentes de forma aislada. Dicen, los tipos de interés son bajos, no quiero tener bonos. No entienden que no se trata de la calidad individual de la pieza, sino de cómo encaja en la máquina general. Puedes tener el mejor motor del mundo, pero si no tienes frenos ni suspensión, vas a tener un accidente. Los bonos, en este sistema, son los frenos y la suspensión. Para que la máquina sea verdaderamente robusta, debe estar preparada para el enemigo más insidioso de la riqueza a largo plazo, la inflación. La mayoría de las carteras de los inversores están fatalmente expuestas a ella.
La tercera estrategia, por tanto, es poseer activos que prosperen cuando el valor del dinero se deprecia. Históricamente, los dos más fiables han sido el oro y una cesta diversificada de materias primas. La mayoría de la gente ve el oro como una reliquia bárbara o un activo especulativo. La realidad es que es lo opuesto al dinero fiduciario. Los bancos centrales pueden imprimir cantidades ilimitadas de dólares, euros o yenes, devaluando su poder adquisitivo. No pueden imprimir oro. Durante milenios, en cada crisis de deuda, en cada colapso monetario, el oro ha preservado la riqueza. No es un activo para hacerte rico, es un activo para evitar que te empobrezcas. Las materias primas, por otro lado, son los componentes básicos de la actividad económica. El petróleo, el cobre, el trigo. Cuando la economía global se acelera y la demanda es alta, sus precios suben, lo que a menudo coincide con periodos de alta inflación. Son una cobertura directa contra el aumento de los costes. La década de 1970 fue la prueba de fuego. Fue una era de estanflación, bajo crecimiento y alta inflación. Las acciones no fueron a ninguna parte durante 10 años en términos reales. Los bonos fueron aniquilados a medida que los tipos de interés se disparaban para combatir la inflación. La cartera 60-40 fue un fracaso total. ¿Qué funcionó? El oro y las materias primas tuvieron una de las mejores décadas de su historia. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que los mercados tienen memoria, pero los inversores no. Durante 40 años, desde 1980 hasta 2020, la inflación fue un problema olvidado. La gente construyó carteras asumiendo que ese clima duraría para siempre. Y entonces, después de la pandemia, la inflación regresó con fuerza, cogiendo a casi todo el mundo por sorpresa. Una máquina para todo clima no se sorprende. Ya tiene los componentes necesarios para ese entorno. La asignación del 7, 5% a oro y del 7, 5% a materias primas, no es una apuesta a que la inflación va a subir mañana. Es una póliza de seguro permanente y barata. Es la admisión humilde de que no sabemos qué estación económica vendrá después. El error común es intentar ser un héroe. La gente compra oro después de que el miedo se ha apoderado del mercado, cuando ya es caro. Lo venden cuando la calma regresa. Lo tratan como una apuesta táctica. No es sobre acertar, es sobre estar equilibrado. La cuarta y última estrategia práctica es pensar globalmente. Muchos inversores sufren de un sesgo de país de origen, concentrando la gran mayoría de su patrimonio en los activos de su propio país. Esto se siente seguro y familiar, pero es una de las apuestas más arriesgadas que se pueden hacer. La economía funciona como una máquina, y cada país es una máquina diferente que se encuentra en un punto distinto de su ciclo de deuda a largo plazo. Hubo un tiempo en que el imperio holandés dominaba el mundo, luego el británico, ahora es el americano. Estos ciclos duran entre 75 y 100 años. Apostar todo tu futuro a que tu país seguirá siendo el dominante es ignorar los patrones más claros de la historia. Pensemos en Japón. A finales de los 80, su mercado de valores era el más grande del mundo y parecía imparable. Un inversor japonés que tuviera todo su dinero en acciones japonesas sufrió una catástrofe. El mercado alcanzó su punto máximo en 1989 y más de 30 años después, todavía no ha recuperado ese nivel. Han sido 3 décadas perdidas. Sin embargo, un inversor japonés que hubiera diversificado globalmente habría participado en el auge de Estados Unidos en los 90, en el de los mercados emergentes en los 2000, y se habría protegido de la ruina específica de su país. Puedes tener la cartera más equilibrada del mundo en términos de clases de activos, pero si todos esos activos están vinculados a una única economía y moneda que entra en un declive a largo plazo, de poco te servirá. La diversificación global es el nivel final del santo grial. Se trata de combinar no solo activos no correlacionados, sino también economías y monedas no correlacionadas. Esto no es sobre ser antipatriota, es sobre ser un realista. Se trata de construir un sistema que sea más grande y más resistente que la fortuna de cualquier nación. Si este contenido está haciendo sentido para usted, deje su like y suscríbase al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero este es realmente el principio del tuyo. Permíteme recapitular el mapa que hemos trazado para que puedas navegar con claridad. Todo comienza con una verdad fundamental que la mayoría ignora. La diversificación tradicional es una ilusión de seguridad. La mayoría piensa que tener muchas acciones y bonos es estar protegido. La realidad es que han construido un barco diseñado para un solo tipo de mar, apostando todo su futuro a que el buen tiempo continuará indefinidamente.
Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es el entendimiento de que la economía funciona como una máquina con cuatro estaciones distintas, y tu cartera debe ser un vehículo todoterreno, no un descapotable de verano. Estas estaciones son crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. No es sobre predecir cuál vendrá después, es sobre estar equilibrado para prosperar en cualquiera de ellas. El principio del santo grial de la inversión es la solución de ingeniería a este problema. Al combinar de 15 a 20 activos de alta calidad que no estén correlacionados entre sí, puedes reducir el riesgo de tu cartera en un 80% sin sacrificar tus retornos esperados. Es lo más cercano a un almuerzo gratis que existe en el mundo financiero. Para lograr este equilibrio, propusimos una estructura, la cartera All Weather, diseñada no por asignación de capital, sino por paridad de riesgo. Aproximadamente un 30% en acciones para capturar el crecimiento, un 55% en bonos del gobierno para protegerte en las recesiones y la deflación, un 7, 5% en oro y un 7, 5% en materias primas para protegerte contra la devaluación de la moneda y la inflación. Pero conocer la arquitectura de la máquina no es suficiente. Debes convertirte en un operador de sistemas disciplinado, y eso significa superar los errores de comportamiento que destruyen más patrimonio que cualquier crisis de mercado. El primero es el sesgo de actualidad, la creencia de que el pasado reciente se repetirá indefinidamente. El segundo es la arrogancia de la predicción, el intento de ser más listo que un sistema increíblemente complejo. Aprendí esta lección de la forma más dura, casi perdiéndolo todo. El tercero es la montaña rusa emocional de la euforia y el pánico, que te lleva a comprar caro y vender barato. Un sistema equilibrado está diseñado para suavizar ese viaje y mantenerte en tu asiento. El cuarto es la confusión entre lo familiar y lo seguro, que te lleva a concentrar todo tu riesgo en tu país de origen, ignorando los grandes ciclos de la historia. Y finalmente, el error más común, obsesionarse con encontrar la aguja en el pajar, en lugar de comprar el pajar de forma inteligente. No es sobre elegir la acción ganadora, es sobre construir una cartera ganadora. El marco completo, por lo tanto, es una combinación de una estructura robusta y una mentalidad disciplinada. La estructura es la cartera para todo clima, equilibrada por riesgo a través de las cuatro estaciones económicas. La mentalidad es la del ingeniero humilde que no predice, sino que prepara, que reequilibra sistemáticamente, vendiendo lo que está caro y comprando lo que está barato. Que piensa globalmente, no localmente. Que entiende que la psicología es más de la mitad de la batalla. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que los principios son atemporales, porque la naturaleza humana y la mecánica de la deuda no cambian. Los detalles pueden variar, las tecnologías pueden evolucionar, pero los ciclos de auge y caída, de codicia y miedo, se repiten. Puedes tener una estrategia brillante o un sistema robusto, pero no ambos al mismo tiempo si el primero depende de tus predicciones. El universo no lo permite. Elige el sistema. Elige la robustez. Es el único camino hacia una paz mental duradera. Al final, este viaje no trata sobre el dinero. El dinero es solo una herramienta, un medio para un fin. La máquina que hemos diseñado no tiene como objetivo final acumular la mayor cantidad de dígitos en una cuenta. Su verdadero propósito es darte libertad. Libertad del miedo, libertad de la necesidad, libertad para centrarte en lo que realmente importa. En mis 50 años de carrera, después de alcanzar un éxito que superó con creces mis sueños más salvajes, descubrí una verdad simple que se articula en mis principios de vida. El éxito se compone de dos cosas: trabajo significativo y relaciones significativas. Todo lo demás es secundario. El trabajo significativo es la misión que te impulsa, la contribución que quieres hacer al mundo. Las relaciones significativas son los lazos profundos y auténticos que construyes con la familia, los amigos y la comunidad. El problema es que la mayoría de la gente pasa su vida entera en un estado de ansiedad financiera de bajo grado, preocupándose por las facturas, el futuro, la volatilidad del mercado. Esta ansiedad consume un ancho de banda mental y emocional inmenso, impidiéndoles dedicarse plenamente a ese trabajo y a esas relaciones. La cartera para todo clima es un sistema diseñado para liberar ese ancho de banda. No es una máquina para generar emoción, es una máquina para generar tranquilidad. Su objetivo es funcionar de forma fiable en segundo plano, como un buen sistema operativo, permitiéndote dirigir tu atención a las aplicaciones de la vida que de verdad te importan. Su filosofía subyacente es la humildad radical. Es la profunda aceptación de que no sabes lo que va a pasar mañana, ni la semana que viene,
ni el año que viene. La mayoría de la industria financiera se basa en la pretensión de saber. Venden predicciones, pronósticos y certezas. La realidad es que el futuro es fundamentalmente incognoscible. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran es la capacidad de decir no sé y construir a partir de esa admisión. Construir una cartera que no dependa de tener razón. Esto se extiende a todos los ámbitos de la vida. Las mejores decisiones, las relaciones más fuertes y el mayor crecimiento personal provienen de reconocer los límites de tu propio conocimiento y abrirte a aprender de tus errores y de los demás. Piénsalo. La máquina económica es un reflejo de la naturaleza humana colectiva. Es cíclica, emocional y a menudo irracional a corto plazo, pero lógica y basada en la productividad a largo plazo. Comprender esta máquina te ayuda a comprenderte a ti mismo y al mundo que te rodea. Te enseña a diferenciar entre la señal y el ruido, a apreciar el poder del tiempo y la paciencia, y a valorar el equilibrio por encima de los extremos. Mi viaje me enseñó que el dolor más el reflejo es igual al progreso. Mi casi quiebra fue un dolor inmenso, pero la reflexión sobre ese fracaso me llevó a estos principios. Te ofrezco este conocimiento no para que evites el dolor por completo, eso es imposible, sino para que puedas evitar los errores catastróficos y no forzados que impiden a la mayoría de la gente alcanzar su potencial. Ahora te hago una pregunta. ¿Está tu patrimonio actual diseñado para resistir una tormenta que no ves venir? ¿O es una apuesta consciente o inconsciente a que el cielo permanecerá despejado? Comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje o la duda que aún te queda. Y si quieres seguir profundizando en los principios para construir una vida y una cartera exitosas, asegúrate de suscribirte. Recuerda siempre esto. No construyas una cartera para hacerte rico rápido. Construye una máquina para ser libre para siempre.